En el terrorífico relato de la presencia oculta, Peter, un joven atormentado por sucesos sobrenaturales en su propia casa, se ve envuelto en una espiral de misterios y horrores inimaginables. Desde misteriosos susurros en las paredes hasta la revelación de secretos oscuros ocultos por su familia, Peter se sumerge en un juego mortal donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja, llevándolo al límite de su cordura. ¿Podrá Peter enfrentar sus peores pesadillas y escapar de la oscura presencia que lo acecha tras las paredes? Quédate y te lo voy a contar. La película comienza atrayéndonos al mundo de Peter, un joven tímido y reservado que comparte casa con sus padres, Mark y Carol. Una noche, mientras Peter descansa en la comodidad de su habitación, un ruido repentino interrumpe el silencio y lo despierta. Busca en el lugar la fuente de la perturbación, pero no encuentra nada fuera de lugar. A pesar de intentar descartar el incidente y volver a dormir, el ruido misterioso persiste volviéndose más fuerte e insistente. Lleno de aprensión, Peter enciende las luces y para su desconcierto, el ruido parece surgir de detrás de los muros. Impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, se acerca a la pared y llama tentativamente, solo para recibir un golpe a cambio. Superado por el terror, Peter se apresura a informar a su madre sobre el extraño suceso. Juntos inspeccionan su habitación, pero el ruido sigue siendo esquivo para los oídos de la madre. Cuando amanece, la historia revela las luchas diarias que Peter enfrenta en la escuela, donde sus compañeros lo acosan sin piedad. La llegada de una nueva maestra suplente, Miss Devine, introduce un breve descanso a su tormento. Durante un recreo, Peter elige la seguridad del interior en lugar del patio de recreo donde los matones acechan. Miss Devine, con su manera gentil, reconoce la necesidad de refugio de Peter y le permite quedarse ayudándola a cubrir el salón de clases con decoraciones esa noche. Mientras Peter se va a dormir, un fenómeno aún más extraño se desarrolla. Un ruido sordo contra la pared es seguido por una voz incorpórea que susurra su nombre, rogándole que guarde silencio sobre su presencia. Peter, presa del pánico, desafía la petición de la voz y llama a su padre, Mark, al escuchar el relato de su hijo. Mark realiza una búsqueda minuciosa pero no oye nada, racionalizándolo como el sonido de ratas. Mark decide actuar a la mañana siguiente. Padre e hijo se dirigen al cobertizo en busca de veneno para ratas, decididos a poner fin a los inquietantes sonidos en la escuela. La atención de la señorita Devine es captada por uno de los dibujos de Peter, marcadamente diferente al típico arte con temática de Halloween de sus compañeros de clase. El dibujo, que representa a un niño pidiendo ayuda en una habitación oscura, indica a Miss Devine que algo está mal. Su preocupación crece, lo que la lleva a visitar la residencia de Peter y conocer a Carol. Miss Devine expresa sus observaciones señalando la situación de Peter como una obra de arte única y posiblemente indicativa. Carol descarta la implicación con una mezcla de vergüenza y negación, atribuyéndola a la vívida imaginación de Peter, quien no se da cuenta de los extraños acontecimientos que se desarrollan dentro de las paredes de su casa más tarde esa noche. Peter es despertado de su sueño por un sonido de golpe proveniente del interior de la pared, acompañado por una voz que grita suavemente su nombre. La voz extiende una oferta de amistad al niño solitario, prometiendo partir si su compañía no es deseada y sin amigos a quienes llamar suyos. Peter se siente atraído por la idea de esta misteriosa compañía e invita a la voz a quedarse hasta el amanecer de un nuevo día. La escena cambia al salón de clases donde Peter está trabajando diligentemente en una manualidad de Halloween tallando una calabaza con cuidado. Sus esfuerzos captan la atención de Miss Devine, quien expresa su admiración por su trabajo y lo declara su favorito entre los proyectos de clase. Sin embargo, este momento de orgullo se convierte rápidamente en amargura cuando Brian, un compañero de clase envidioso, escucha los elogios y ataca a Peter durante el recreo, tirándolo al suelo y destruyendo la calabaza que le había valido el reconocimiento de la maestra. Más tarde, en el santuario de su habitación, la voz detrás de la pared pregunta sobre las lágrimas de Peter en un momento de vulnerabilidad. Peter confía en Carol acerca del acoso que sufre a manos de Brian. La voz aconseja a Peter sobre la importancia de defenderse a sí mismo, sembrando en su mente las semillas de la represalia. Al día siguiente, para sorpresa de Peter, Brian ingresa al salón de clases con su propia calabaza y ofrece una disculpa por su crueldad previa. A pesar de la disculpa, la voz susurrante sigue alimentando la nueva audacia de Peter, sugiriendo que debería infundir miedo en Brian. Peter confronta a Brian, en un intento mal orientado de empoderarse, lo empuja escaleras abajo. Las consecuencias son inmediatas y terribles, con Brian yaciendo al pie de las escaleras con una pierna rota. El incidente desencadena un serio caos para Peter, lo que lleva a la posibilidad de su expulsión. De regreso en casa, en medio de la agitación,
El padre de Peter marca su posición. Mientras lo reprende, Carol le asegura a Peter que esta dura medida surge del amor, dejándolo aislado con la cruda realidad de su situación y la inquietante presencia, que persiste más allá de la pared tras ser expulsado de la escuela. La atenta maestra sustituta, Miss Devine, decide que es el momento de visitar a Peter nuevamente antes de marcharse. Anota su número de teléfono en la parte posterior del examen de matemáticas de Peter con la esperanza de brindarle consuelo. Con el examen en mano, se dirige a la casa de Peter, donde Mark abre la puerta y, con una cortés bienvenida, la hace entrar. Durante su conversación, Devine indaga suavemente sobre la educación futura de Peter. Mark explica que han decidido educar a Peter en casa. Devine siente que puede estar sobrepasándose y se despide mientras el anochecer se vuelve oscuro. Carol, con una presencia cálida y reconfortante, le presenta a Peter unos pasteles de calabaza caseros, marcando el fin de su confinamiento en el sótano. Más tarde esa noche, atraído por una mezcla de curiosidad y esperanza, Peter regresa a la pared e inicia contacto con la misteriosa voz. La voz responde y Peter le confía sobre su tiempo en reclusión. Durante su conversación, la voz insta a Peter a tener cuidado con sus padres, insinuando que podrían no ser quienes él cree que son. Peter expresa un deseo de conocer a la voz, quien duda y advierte que su apariencia alterada por un largo encierro podría no ser agradable. Posteriormente, la voz le confía a Peter un secreto. Detrás del papel tapiz hay un agujero. Guiado por sus palabras, Peter descubre la abertura oculta. A través de esta revelación, la voz se identifica como la hermana de Sarah. Peter comparte su sombría historia explicando que la ha estado atormentando. Mientras espera que Peter se vuelva lo suficientemente fuerte como para mover el reloj que esconde la puerta de su sombría prisión, la voz le advierte del peligro inminente, sugiriendo que sus padres albergan una naturaleza malévola y que su momento de actuar se acerca a medida que la historia adquiere un tono más oscuro. En un giro sorprendente, Sarah confiesa que fue en Halloween cuando sellaron su destino detrás del muro. Resuelto y estimulado por un nuevo coraje, Peter le asegura a Sarah que la liberará, convencido de que Miss Devine podría ser su aliada en un plan para lograrlo. Sigilosamente, Peter se dirige a la habitación de sus padres en busca de un teléfono. Sus dedos marcan el número de la señorita Devine con una mezcla de desesperación y esperanza, pero antes de poder hablar con ella, un ruido interrumpe su misión. Al girarse, se encuentra con su madre, Carol, parada detrás de él. Con una expresión severa, lo reprende por intentar comunicarse con alguien externo a la casa y lo lleva de regreso a su habitación, expresando su decepción por sus acciones. Sin embargo, al notar el papel tapizado roto, sus ojos se abren de sorpresa. Mirando a través del agujero detrás del papel tapiz, Carol, con voz temblorosa, advierte a Peter que cualquier consecuencia ahora será el resultado de sus propias acciones, mientras la noche cae sobre ellos. La voz de Sarah susurra a través de las paredes, dando un consejo aterrador a Peter. Debe enfrentar la situación con sus padres, o de lo contrario, su destino será similar al oscuro que ella experimentó. La noche continúa y se sirve la cena. Matt comenta casualmente sobre la sopa, pero Carol siente que tiene un extraño olor en ese momento. Cuando las sospechas de Mark alcanzan su punto máximo, observa la puerta abierta del cobertizo y la comida intacta de Peter, presionándolo para que responda. La frustración de Mark aumenta al encontrarse con el silencio. Peter finalmente rompe el silencio acusando a Mark de haber dañado a su hermana. El impacto de esta revelación envía una onda de shock a través de los padres, y la verdad sobre Mark comienza a amanecer para ellos. Peter confiesa haber mezclado veneno para ratas en la cena de Mark, lo que está causando que su cuerpo se retuerza de dolor. Peter insta a Carol a llamar a los servicios de emergencia, solo para descubrir que la línea telefónica ha sido cortada. Mark muere bajo las garras fatales del veneno. Aturdida por el horror de las acciones de su hijo, Carol se apresura a agarrar un cuchillo y persigue a Peter escaleras arriba. Sin embargo, el veneno que circula por su sistema hace efecto rápidamente y, en un giro de los acontecimientos como de una película de terror, ella cae sin darse cuenta y se empala con el cuchillo. Mientras Carol yace herida, Peter aprovecha la oportunidad para intentar recuperar las llaves de su madre. A pesar de la gravedad de la situación, Carol logra agarrar la pierna de Peter y le advierte una última vez: no dejes que ella escape. Ignorando su súplica, Peter se aparta impulsado por su determinación de encontrar a su hermana encerrada en una habitación. Parado frente al reloj que esconde la puerta secreta con las llaves en sus manos, Peter le comunica a Sarah que tiene los medios para liberarla. Su voz, abatida por la barrera entre ellos, le indica a
Seba que mueva el reloj con una mezcla de ansiedad y determinación. Con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho, Peter empuja el pesado reloj con un ruido sordo. Este cae al suelo, rompiéndose en pedazos y revelando una trampilla oculta en la pared. Siguiendo las indicaciones de Seba, Peter continúa. La puerta de la trampilla se queja al abrirse, y Seba emerge de las sombras en su aterradora y poco humana forma al entrar en la habitación. Peter, abrumado por el miedo, se refugia en una habitación contigua para protegerse. Mientras tanto, Seba, con su extraña y perturbadora presencia, se acerca a la habitación de Peter. Toca la puerta y su voz se filtra a través de las rendijas mientras le pregunta a Peter sobre su experiencia al presenciar la muerte de sus padres. En medio de esta escalofriante confrontación, suena el timbre y la criatura que alguna vez fue Seba se retira afuera. Brian, entusiasmado por un deseo de venganza contra Peter, se encuentra con su prima. Misteriosamente, la puerta se abre ante ellos y entran a la casa con la intención de encontrar a Peter, quien se encuentra escondido debajo de su cama, temblando de miedo. Se produce el caos. Un primo entra en el santuario de Peter mientras los demás arrasan los alrededores. Brian, atrapado en la confusión, tropieza y cae, y otro primo, después de destruir el piano, escucha un sonido escalofriante y nota mechones de cabello cayendo en cascada desde el instrumento dañado. En un momento aterrador, Seba se abalanza sobre sus acciones letales. Mientras tanto, en la habitación de Peter, el primo descubre el escondite de Peter debajo de la cama. Antes de que pueda reaccionar, una llamada de su hermano desvía su atención y sale corriendo a otra parte. Brian queda congelado por el horror al ver la forma inmóvil de Carol. Su pánico aumenta cuando las puertas se cierran de golpe por fuerzas invisibles y otro primo es arrastrado violentamente por Seba. Sus gritos de ayuda resuenan en la casa. Uno por uno, Seba mata a los niños con eficiencia despiadada hasta que solo Brian permanece. Arañas, como si fueran convocadas por la voluntad de Seba, descienden sobre él y se enfrenta a la mirada aterradora de Seba, quien se prepara para acabar con su vida. Corte a otra escena. Mr. Vine, impulsada por una sensación de peligro, se dirige a la casa de Peter. De regreso en el interior, Peter es testigo de las consecuencias de los actos de Seba, un cuerpo decapitado. Seba luego sale de la habitación, sus movimientos antinaturales mientras se arrastra hacia él y habla del pasado. Su nacimiento lleno de alegría y su encuentro con gritos de terror revela la oscura verdad de su existencia. Su padre, rechazado por ella, la condenó a una vida de oscuridad confinándola en una jaula escondida detrás de la pared. La vida de Peter había sido una de comodidad y calidez en su cama, mientras que la existencia de Seba era de miseria y supervivencia entre las telarañas y ratas en la sombra. Se había adaptado a su entorno sombrío, dominando el arte de navegar en la oscuridad, aprendiendo las duras formas de autodefensa y manejando los eventos según su voluntad. Ahora, con un sombrío sentido de retribución, arrastra a Peter y lo encarcela en el mismo espacio que había sido su celda durante tanto tiempo. La escena cambia cuando la señorita de Bain llega a la silenciosa y abierta casa de Peter. Entre los gritos espeluznantes y la visión de una sombra que acecha en la cocina, la casa es un caos que la lleva a intentar llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, su esfuerzo se ve interrumpido cuando tropieza con el inconfundible cabello de Seba y siente un rasguño afilado en su pierna por el horror que se desarrolla. Descubre el cuerpo sin vida de la prima de Brian, Seba, y luego avanza hacia Devane, quien intenta desesperadamente escapar, solo para darse cuenta de que está atrapada cuando la puerta se niega a abrirse en medio del miedo. La voz de Chaos Peter atraviesa, instando a Devane a escapar, impulsada por una feroz determinación de salvar al niño. Devane se dirige a la habitación de Peter con una fuerza alimentada por la adrenalina. Atraviesan la pared y juntos intentan huir de la casa, pero cuando Devane alcanza la seguridad del exterior, Peter es arrastrado hacia las profundidades de la casa. Al recobrar la conciencia y encontrarse en una cámara subterránea, en la habitación de Seba, el miedo de Peter es reemplazado por la necesidad de comprender sus motivos. Sarah confiesa, revelando la dura realidad de su existencia como la niña no deseada, el monstruo que nadie podría amar. El clímax se intensifica cuando Mr. Van regresa en busca de Peter y Sarah, con sus instintos animales, se lanza hacia Devane. En un momento de valiente desesperación, Peter agarra el largo cabello de Sarah y sale del pozo del sótano. Devane aprovecha esta oportunidad para contraatacar, empuñando una vara contra Sarah con toda su fuerza. La lucha termina con Sarah cayendo de regreso a las profundidades de donde emergió. Sin tiempo que perder, Peter asegura la escotilla sellando a Sarah. Si te gustó este interesante resumen, regálame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.